Bueno, seguimos, mis queridos hermanos. Como digo, creo que hubo algún problema ahí de la señal. No sé qué fue lo que pasó. Parece ser que se cayó la señal. Pero continuamos. Me imagino que es porque se encuentra un poco saturado, ¿verdad? El internet por la zona, porque muchos están tratando de mantener la comunicación. Así que bueno, con el favor de Dios. Entonces, mis queridos hermanos, seguimos aquí y vamos a entrar a la meditación con la ayuda del Señor en San Juan capítulo 11. Vamos a empezar a leer a partir del versículo 1 en adelante. Dice la palabra del Señor: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, de la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues a las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Palabra del Señor, mis queridos hermanos. Sé que todavía están ahí algunos conectados. Tuvimos un pequeño problema, pero me imagino que estamos bien, hermano Haroldo. Se restableció la señal y estamos conectados con los hermanos, ¿verdad? Entonces estamos meditando la palabra en el Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 1 en adelante. Es bien interesante, mis queridos hermanos, porque este relato de la palabra comienza con algo muy normal, digamos, pero cuando los tiempos como ahora están pasando, quizás nosotros diríamos, qué tremenda situación, pero cuando el escritor sagrado registra esto, dice que al Señor Jesucristo, el relato nos dice que le mandan a llamar porque un hombre está enfermo, un hombre que se llama Lázaro, un hombre que es amigo de Jesús y que Jesús lo amaba. En el Nuevo Testamento hay dos Lázaros que se registran. Uno de ellos se registra en el Evangelio según San Lucas y no es el mismo del que vamos a hablar ahora, porque en el de San Lucas era un Lázaro que mendigaba comida y comía de las migajas de que caían de la mesa de un hombre rico. Y la única compañía que tenía este Lázaro de Lucas eran unos perros, eran sus únicos amigos. Pero esos perros lo que hacían con Lázaro era que lamían sus llagas. Era una enfermedad terrible. Este otro Lázaro que dice en el Evangelio de Juan es Lázaro, el hermano de Marta y de María. Sí, de María, aquella mujer que llegó de una manera inesperada a los pies de Cristo y derramó aquel perfume de alabastro y se desató aquella fragancia y comenzó a enjugarle los pies con sus cabellos. Y su hermana Marta, la que nosotros también llamamos y muchas veces decimos, como se dice en las Escrituras, turbada y afanada estás, Marta. Esa es también la hermana de Lázaro. Pero es bien interesante porque empieza, ¿no? el comunicado, llega hasta los oídos de Jesús y dice: entonces estaba enfermo uno que se llamaba Lázaro, que era de la aldea de Betania, de María y Marta, que eran su hermana. Esta María, cuyo Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Pero ellas enviaron, fíjate, enviaron una comitiva, dice aquí el versículo, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. A mí me llama mucho la atención. Porque ellas no le dicen: mira, Lázaro te llama, refiriéndose a un nombre propio. Ni siquiera le dicen nuestro hermano, sino que saben bien que al llegar a los oídos de Jesús, de esta manera Jesús iba a saber quién era el que estaba enfermo.
Porque Jesús conoce a sus amigos. Jesús conoce a los que son con Él. Jesús pasaba tiempo en la casa de ellos. Eran amigos de confianza. Y de repente llega la noticia y le dicen, el que amas está enfermo. Hay muchos en la Biblia que dicen y se atribuyen eso, ¿no? Por ejemplo, el escritor de este mismo evangelio se bautiza a sí mismo como el amado por Jesús. Es interesante porque Lázaro, aunque no se dice mucho de él, quizás porque podríamos imaginar en un hombre tímido que no hablaba con muchos, no era de tan sociable como otros, porque solamente se narra esta situación y de ahí nada más. Aunque tiene un gran impacto para nosotros, porque sabemos prácticamente que Lázaro murió y que el Señor lo resucitó. Obviamente causa un gran impacto. Pero quiero que veamos el relato desde el comienzo. Entonces llaman a Jesús y le dicen, mira, te mandan un mensaje. ¿Y cuál es el mensaje? El que amas está enfermo. ¿Y ustedes quiénes son y de dónde vienen? No venimos de parte de Marta y de María. El que amas está enfermo. Es interesante porque si nosotros analizamos todo el pasaje, mira conmigo, dice, después que lo enviaron, dice el versículo 4, oyéndolo Jesús dijo, mira, qué interesante. Las hermanas estaban desesperadas. Las hermanas, como cualquier hermano que ama, está preocupada por la enfermedad. Como cuando nosotros nos preocupamos cuando un hijo se enferma, un hermano se enferma, un familiar se enferma. Así estas dos mujeres desesperadas mandan a decir a Jesús, el que amas está enfermo. Y no era casualidad de mandar a llamar a Jesús. Podrían haber habido muchas personas que se dedicaban a curar el catarro, la gripe, lo que sea. Pero ellos sabían que había uno que no solamente podía sanar a su hermano, sino darle una mejor vida. Y ese era solamente Jesús de Nazaret. ¿A quién acudimos nosotros cuando nos vemos en momentos de angustia y de desesperación? ¿Quién es nuestro refugio? En este caso ellas mandan a llamar a Jesús, pero ahora nosotros tenemos el privilegio de hablar directamente con Él, porque Él prometió en su palabra, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Qué precioso para nosotros. Qué maravilloso que hoy no necesitamos mandar a alguien que interceda por nosotros para que Él venga, pues Él ya no está limitado en un cuerpo físico. Él es quien siempre ha sido el Dios omnipresente, el Dios omnipotente. Cristo nuestro Señor y nuestro Salvador sabe cuando sus amigos, sabe cuando sus hijos están enfermos. Y la respuesta de Jesús es bien tremenda porque podemos imaginar Jesús, con una desesperación. El que amas está enfermo. No era casualidad que lo mandaran a llamar. Aunque no lo diga el relato, podríamos imaginar que algo que omitió, pudo haber omitido Juan o lo que sea. Ellos llegaron diciendo, apúrate, apúrate porque está enfermo. Necesitamos de ti. Marta y María están desesperadas. Y por eso nos mandan a buscarte. Y quizás al ver la desesperación de ellos, como a veces nosotros nos desesperamos, Jesús dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. ¡Qué precioso! Al ver la zozobra de los que lo van a buscar, Jesús trata de dar su primer palabra de consuelo, como quien diría, tranquilos, no es para muerte lo que está pasando Lázaro. Les ha dado una afirmación. Él lo sabe todo. Él tiene el control de todas las cosas. Siempre lo ha tenido. Él es Dios. Jesús es Dios. Él es todopoderoso.
Y está diciendo, esta enfermedad no es para muerte. Pero sigamos viendo el relato. El versículo 5 dice, y amaba a Jesús, hace un énfasis en el amor que él sentía, no solamente por Lázaro, sino por las dos hermanas. Y amaba a Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. ¿Cuántas veces hemos criticado a Marta, no? Y decimos, ay Marta, Marta, tan afanada que eres tú. Si fueras como María, porque es cierto. ¿Se acuerdan cuando ella se puso a hacer los quehaceres? Y él le dice, mira, mi hermana no me ayuda. ¿Qué fue lo que le respondió Jesús? Que estaba turbada y afanada. Y le dijo que su hermana María había escogido la mejor parte. Y es que no, a veces nosotros las situaciones de la vida, ¿acaso no nos afanan? ¿Acaso no nos hacen alejarnos de algún modo u otro de lo que es más provechoso? Pero aún así, la gracia y la misericordia de Dios es tan maravillosa que nos dice aquí el evangelista, el amado por Jesús, dice que Jesús amaba a Marta. Y nosotros cómo la hemos juzgado. De hecho, cuando alguien está despistado o está en sus quehaceres, en su estilo de vida diferente al de otro, dice, caramba Marta, estás afanado por la vida. Pero ¿sabes una cosa? Antes de juzgar a Marta, tenemos que ver lo que Jesús piensa de ella. Y Jesús dice aquí, por la palabra inspirada del Espíritu Santo, dice Juan, y amaba a Jesús a Marta. Mira que la pone en primer lugar en el escrito. Y amaba a Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Es más, María sale, aunque era la que hizo el acontecimiento del derramamiento del perfume a los pies del Señor. Él está diciendo Marta, amaba a Marta, a la hermana y a Lázaro. Qué lindo, porque llegan con la noticia, está enfermo. Hombre, ¿quién no se preocupa cuando un amigo, cuando alguien que ama se encuentra en una enfermedad? Nosotros los hijos de Dios nos preocupamos. Y no solamente por nuestros amigos, sino por aquellos que no conocen a Jesús. Por aquellos que están pasando momentos críticos donde quiera que estén. Nuestra oración es por ellos. Para que vean el llamado de Dios en momentos difíciles y sepan pues que el Señor ama. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. Lo envió a este mundo. Y no lo envió para condenarlo, sino para salvarlo. Porque Él es la salvación. Y nuestro deber es llevar este mensaje, la buena noticia en este tiempo. Jesús ama a sus amigos. Jesús ama al mundo. Jesús te ama a ti. Y hay momentos que los medios de comunicación, las circunstancias nos van a estar inundando de temor, de zozobra, de pánico. Pero quiero decirte algo, el Señor tiene todo bajo control. Aunque pudieron llegar turbados diciéndole, apúrate, apúrate, porque el que amas está enfermo. El Señor dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios y para que el Hijo se glorifique en ella. Es una esperanza maravillosa. En palabras comunes o en palabras típicas, tradicionales, diríamos, tranquilo. Si todavía no te toca, no te toca. Pero no te desesperes porque estamos en su mano. Él dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ello. Y recalca el amor que sentía por estos tres hermanos. Y el versículo 6 dice, cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. No. ¿Cómo es posible, Jesús, que te atrases si te necesitamos? Ahora más que nunca, Jesús, ¿qué pasa? Que no estás escuchando, que queremos y te estamos diciendo que a los que amas están enfermos. Y el Señor Jesús nos sorprende porque Él no piensa como nosotros. Él es perfecto y sabe y conoce los tiempos perfectos. Él es Dios. Señor, los que amas están sufriendo. ¿Qué te pasa? Y Él dice,
de su amigo Lázaro todavía dice aquí el registro, dice, cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Podríamos decir mucho al respecto, pero en el sentido simple, ¿cuántas veces hemos sentido como que si Dios no pone atención cuando nos encontramos en medio de dificultad? ¿Tú crees que después que nos está haciendo énfasis del amor que sentía, del dolor que sentía en su corazón por los que ama, tú crees todavía que Él no puede estar pendiente de ti y de mí en los momentos más críticos? Pero a veces se queda 2 días. ¿Por qué se queda 2 días más? ¿Por qué se tarda y no me atiende? ¿Por qué no corre Jesús y me da la sanidad y ya? Porque Él es más sabio que tú y que yo. Porque Él tiene las cosas bajo control. Porque hay cosas que nosotros nunca jamás podremos entender de Él. Porque nuestra mente es limitada, nuestra capacidad es limitada. Pero Él ya antes ha dicho, esta enfermedad no es para muerte, sino para que Dios y el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Entendamos pues y veamos la gloria de Dios en medio del sufrimiento. Y veamos y sepamos y estemos seguros que Él nos está acompañando. No, si el Señor supiera mi dolor, Él conoce el dolor. Él sabe, mis queridos hermanos, cómo nosotros nos sentimos en los momentos críticos. Pero sigamos leyendo. Cuando yo pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar. Apúrate, Jesús, no te quedes más. Te rogamos que vengas y ya lo sane a nuestro hermano. Luego después de esto, mira, después de esto dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, maestro o rabí, ahora procuran los judíos aprenderte y otra vez vas allá. Respondió Jesús, no tiene el día 12 horas y el que anda, qué maravilloso, y el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche no tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo, fíjate bien, porque Jesús conoce a sus amigos, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Dijeron entonces los discípulos, Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. ¿Cómo es eso, Jesús? Nos dijiste cuando llegaron los mensajeros, te escuchamos, que no era para muerte. Nos acabas de decir que nos tardemos un poquito más y todavía ahora ¿qué vas a hacer si ya se murió? Dice, sí, ahora les estoy hablando que Lázaro ha muerto y me alegro por vosotros de no haber estado ahí para que creáis. Mas vamos a él, dice todavía. Otros dirían, pero Señor, ¿y ahora para qué? ¿Y ahora para qué si ya se murieron? Porque de todas maneras la mente del ser humano, el impulso y la tendencia de nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra ceguera espiritual, como diría Santiago, por el Dios de este siglo que ha cegado el entendimiento, vea lo que vea, siempre va a haber en nuestro tiempo gente incrédula que nosotros jamás podremos convencer. Pero Jesús aquí le dice a los discípulos, Lázaro ha muerto y me alegro que vosotros, está hablando con los que lo andan siguiendo, y me alegro por vosotros de no haber estado ahí para que creáis. Para que creáis. O sea que todavía existen dudas.
La vida cristiana es como altos y bajos. Y cuando nos vemos en momentos de crisis, en momentos de zozobra, siempre van a existir esas pequeñas dudas. Ah, qué falto de fe este pastor. Mientras estás en esta naturaleza caída, te tiene el Señor que está recordando cuánto le necesitamos, cuán dependientes somos de Él. ¿A dónde queda ahora el dinero del mundo? ¿A dónde queda ante esta pequeña enfermedad microscópica, toda la altivez del hombre? Nos ha despojado de las cosas esenciales, de un abrazo. Ahora tenemos que estar distanciados. Pero es bueno que pasen estas cosas, como diría un pastor amigo mío, para que comencemos a extrañar y valorar lo que habíamos perdido. Amados, hemos perdido lo más básico, porque andamos a la carrera en esta vida. Hemos perdido el valorar un apretón de manos, una mirada, un acercamiento, un abrazo de amor, de afecto fraternal. Y ahora este microscópico virus nos está diciendo, vaya, ya no más abrazos. Y ahora los vas a empezar a extrañar. Vas a empezar a extrañar tu iglesia. Vas a empezar a darle gracias a Dios que estabas en un país donde había libertad de culto, donde podías venir a adorar con libertad, a recibir los medios de gracia del Señor, a escuchar la palabra viva y eficaz y a saludar a aquellos hermanos. Sí, estamos en un tiempo de reflexión. El Señor nos está hablando. Nos está hablando de su amor por nosotros. Porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que quiere que todos se arrepientan y se vuelvan de sus malos caminos. Padres y hijos hoy en día están alejados en la misma casa, en diferente habitación, usando el texto. Ahora que no puedes estar con tu papá ni cerca quizá, o con tus amigos, vas a empezar a valorar lo lindo que era estar sentados a la par el uno del otro. Gracias, Señor, por llamarnos la atención de esta manera tan amorosa. A los discípulos les dice, pues sí, ya murió, pero qué bueno que no estuvieron ahí ustedes para que así crean. Y podríamos explicar mil cosas, pero estoy siendo básico ahora y no estoy siendo tan hondo en esto. Porque quiero ser lo más simple que pueda. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que durmamos con él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, ni dejó que llegara a la casa. Fíjate bien. Marta, cuando oyó esta afanada que hemos juzgado y criticado, antes de que llegue dice, no sabemos qué pudo haber habido en su pensamiento, pero lo que registra este testigo, Juan, lo que registra él es que entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Salió al encuentro, pero María se quedó en casa. ¿Qué diferencia entre las dos? Algún día vamos a hablar de esta diferencia. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, ¿qué tenía que reprocharle? Te mandamos a hablar, mandamos una comitiva a decirte, ¿y qué pasó? ¿Estabas tan ocupado para desatenderme? A veces pensamos que Él está ocupado, ¿no? Porque a mí, yo que te sirvo, yo que no me pierdo ni un culto, yo que hago todas las cosas que me pide. El Señor sabe lo que hace. El Señor sabe lo que hace en nuestra vida.
Pero entendemos la naturaleza humana. Marta le dice, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. En otras palabras, está diciendo, tú no lo hubieras permitido, porque yo sé que tú lo amas. Si hubieras estado aquí, le dice, mi hermano no hubiera muerto. Mi pregunta es, en aquel tiempo, él decidió limitarse a un cuerpo físico. Era difícil estar en varios lugares al mismo tiempo, pero ahora volvió a quien él ha sido siempre, su cuerpo glorificado. Y puede estar en todo lugar, a toda hora, en todo momento, con todos nosotros. Quiero que hagas una reflexión y veas. Y yo no he encontrado que en la presencia de Jesús se registra en la Biblia que alguien haya muerto. No hay nadie en la Biblia que estando Jesús presente haya muerto. Y más cuando está diciendo el que amaba, porque ella dice, si hubiese estado aquí no hubiera muerto, algo hubieras hecho, porque sabía quién era Jesús. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Mira qué poderoso. Le dice, ok, ya sé, se enfermó, sufrió mi hermano, murió, ya lleva 4 días, pero mira, si hubieras estado no me hubiera pasado esta situación. Pero ¿sabes qué? De todas maneras ya estás aquí, te salí a encontrar y sé que lo que tú pidas al Padre, te lo dará. Pero lo está persuadiendo a que pida. ¿Por qué? El sentimiento de dolor que pudo haber sentido esta mujer por su hermano haber sido tremendo. Aquí le está diciendo, tengo la confianza que tú tienes el poder, tienes la autoridad para pedir y que lo que tú pidas sea dado. Está reconociendo que Jesús es el Señor aún de la muerte. Lo que tú pides te dará. ¿Y qué es lo que querrás? Pues Marta, ella quiere ver a su hermano. Jesús dijo, por eso le dice, tu hermano resucitará. Le está diciendo como quien tiene una gran fe, como nosotros decimos muchas veces, Jesús, yo sé que estamos pasando situaciones difíciles, pero sé que tú estás conmigo, así que voy a estar tranquilo. Pero Jesús dice, sí, así te he prometido, tranquilo, tranquilo, hijo. Y dice, Jesús le dice, sí, Él resucitará. Marta dijo, yo sé que resucitará, como nosotros decimos, sí, claro, Señor, resucitaremos. Esa es tu promesa. Resucitará en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Mira lo más interesante aquí. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Porque esta vida, hermanos, es una vida pasajera. Hay una vida después de esta, la verdadera vida, la vida en Cristo Jesús. Y Él dice, yo soy la resurrección, Martita, tranquila, y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Vivirá en mí y no morirá eternamente. Y le pregunta a esta amiguita que visitaba en la casa con sus hermanos, le pregunta, ¿crees esto? Preguntémonos nosotros, te pregunto, ¿crees que Jesús es la resurrección y la vida? ¿Crees esto, Martita? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo. ¡Qué poderosa confesión! Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, y que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María. Después de toda esta conversación, llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí, te llama. Ella cuando oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en la casa con ella
la consolaban cuando vieron a María. Se había levantado de prisa y había salido. La siguieron diciendo, va al sepulcro a adorar ahí. María, cuando llegó donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies. Mira qué interesante. Diciéndole, Señor, lo mismo que le dijo Marta, ¿no? Señor, la otra hermana, esta le dice después, pero la actitud es un poco diferente, ¿no? En reverencia se tira a los pies y le dice, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Las dos le dicen el mismo reproche, ¿no? Uno se la dice, no registra el evangelista que lo hace en un sentido de adoración, pero aquí vemos a esta adoradora, ¿no? Que se va a los pies de Cristo. Ya se había ido la primera vez cuando enjugó sus pies, derramando el perfume maravilloso, y enjugó con sus lágrimas y su pelo los pies, y ahora vuelve otra vez como una genuina adoradora y le dice, Señor, si hubieses estado aquí, ¿no? Mi hermano no hubiera muerto. Jesús entonces, al verla llorando, escucha bien, al ver a su adoradora llorando, Jesús, qué lindo es nuestro Señor. Al ver a los que le adoran llorando, Jesús, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció, dice. Cuando Él ve llorando a sus hijos, tú piensas, Él no, si Él es Dios, Él ni siente, Él no sabe. Si supiera, ya hubiera exterminado este dolor. Él sabe y conoce los tiempos. Él es perfecto, hermana, hermano. Se estremeció en espíritu y se conmovió, dice. Y dijo, yo no sé en qué tono lo dijo. ¿Dónde le pusiste? ¿Dónde le pusisteis? Pregunta al Señor. Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. El hacedor de los cielos y de la tierra lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. ¿Y por qué lloró Jesús? Seguramente lloró por el dolor de que estaba muerto Lázaro. No es la razón por la que Él llora. ¿Sabes por qué llora Jesús? Por la incredulidad de los que están ahí. Desde un principio dijo, esta enfermedad no es para muerte. Recibe el reproche de la primera amiga de Él, que ama a Él mucho. Marta le dice, si hubieras, no hubiera muerto, si hubieras estado aquí. Luego la adoradora, la que lo adoraba, llega a sus pies en una diferente manera y también le dice, si no hubieras estado aquí, si hubieras estado aquí no hubiera muerto. El Señor, al ver esa situación, su espíritu, dice aquí, se estremeció y se conmovió y pregunta dónde lo tiene. Le dijeron, ven y ve, y cuando ve el Señor, Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. ¿No podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Mira qué incredulidad. Jesús profundamente conmovido, para que veas que no es que está llorando por la muerte de Lázaro. Está llorando por la incredulidad de la gente. Que vengan cosas, que vengan, todavía no están escuchando su voz de amor, su voz de misericordia, para que se arrepientan y se vuelvan de sus malos caminos. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro, que era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Jesús dijo, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, no te he dicho, mira pues, no te he dicho que si creyeres veréis la gloria de Dios. Permítame cerrarlo aquí. Si creyeres, veremos la gloria de Dios. Amados, Él nunca abandonó a Lázaro, nunca abandonó a Marta ni a María. Él los amaba.
Él amó a este mundo. El Padre envió a su Hijo unigénito a morir en la cruz del Calvario, a derramar su sangre preciosa y ser sepultado y el tercer día resucitado. Ese es un amor sin igual. Pero la incredulidad es un enemigo terrible. Y es lo único que nos puede separar del amor de Cristo. La incredulidad, un pecado mortal. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Esta enfermedad no es para muerte. Y espero que entiendas lo que quiero decir. Escuchemos a Dios, hermano, y veamos cuánto nos ama. Veamos cuán amor tan grande Él tiene por nosotros. Y vengamos en palabras de oración. Si usted ha puesto su petición, si no pusieron, pues solamente acompáñenme. Los que están todavía ahí conectados. ¿Están algunos todavía conectados, hermano Haroldo? ¿Cuántos habemos conectados? No sale ahí el dato. Hablan como 15 hermanos. Bueno, Dios me los bendiga, mis queridos hermanos, por estar aquí. Hermano Luisito, bienvenido. Hermana Gladys, bienvenida. Hermana Erika, a Areli Leví, Claribel, esposa de Rafaela, hermano Joaquín, bienvenido. Hermana Rosy, ¿quién más? Hermana Sandra, hermano Milton, hermana Kenny, y esos son los que se han conectado. Bueno, vamos a venir en palabras de oración. Señor Dios Todopoderoso, gracias por darnos el privilegio de estar en este tiempo, Señor, meditando en tu palabra. Padre, en primer lugar, queremos pedirte, Señor, por todos aquellos que no te conocen todavía, Señor. Sabemos que quizás no haya esta sensibilidad y haya todavía dureza en el corazón de muchos, Señor. Pero los que sabemos que tú nos estás hablando y sabemos que tú te manifiestas con poder y gloria, en medio de nuestro sufrimiento tú nos acompañas, Señor. Mira todos los que están sufriendo y todavía no te conocen, Señor. Ten misericordia, Padre, y lleva tu luz hasta lo último de la tierra, Padre. Te pedimos, Señor, por nuestros vecinos, por todos aquellos siervos de Dios que siguen predicando tu palabra a través de los medios sociales, de las plataformas, Señor. Te pedimos por cada iglesia, Señor, de la ciudad y de otros países, por la familia de Global Mission, de mis hermanos, Padre Santo, que tienen a bien seguir hacia adelante, por aquellos hombres que todavía, Señor, siguen visitando el rebaño, Señor, uno por las limitaciones. Otros quizás no pueden ni salir, no sabemos las circunstancias, pero Padre Santo, a donde quiera que estén, cúbrelos, Padre, con tu mano poderosa. Guárdalos, Padre mío, ante toda situación adversa, Señor. Tú tienes, Padre, yo sé, el cuidado de cada uno de nosotros. Y para ti no hay nada imposible, mi buen Dios. Te pido por mis hermanos que se conectaron el día de hoy y por aquellos, Señor, que no se pudieron conectar por alguna razón, por aquellos que nos van a mirar, Señor, a la postre en este video, Señor. Gracias, Padre. Ahí en sus casas los bendecimos, Señor, y declaramos que tú estás con ellos porque tú nos amas y tú siempre te mantienes con nosotros, aunque nosotros siempre somos infieles contigo, Señor. Perdónanos, Padre Santo, y ayúdanos, Señor, a poder creer, Señor, porque tú eres la resurrección y la vida, Señor, porque tú eres nuestro Señor. Te pedimos por los niños, Señor, por aquellas familias que en esta hora no tienen nada que comer en sus mesas, Padre. Por favor, mi Dios, envía sustento, Padre. Tú eres el verdadero pan de vida, Señor. Tú eres el proveedor verdadero, Señor. Pero también sé que tu misericordia es grande y sé que tú, Dios mío, llevarás el alimento a estas casas, Señor, que tanto lo necesiten, Padre. Ayúdanos a nosotros, Señor, a hacer luz en medio de estos tiempos, Señor, a llevar el mensaje del Evangelio, la buena noticia, Señor, y mostrar el amor, como tú dijiste. En esto conocerán todos que son mis discípulos, que se amen los unos a los otros. Ojalá, Padre Santo, que en este tiempo podamos entender lo que está pasando
y comencemos a unirnos, Señor. Que dejemos de andar con debates, con situaciones que nos separan, Señor, y que nos dividen. Que este tiempo sea un tiempo para unirnos, Señor, para poder valorar lo que se pierde, Señor. Valorar el afecto fraternal, valorar el apretón de manos, valorar un abrazo, Señor, un beso, Señor, por un ser querido, Padre mío. Ayúdanos, Dios, a valorar el privilegio, Señor, Padre, que teníamos, Señor, de congregarnos en un lugar. Aunque sabemos que la iglesia no es un edificio, pero es lindo poder congregarnos en un lugar y poder compartir para adorarte y recibir tu palabra, Señor, y poder sentarnos a tu mesa para que tú nos ministres, Señor, con tu verdadero cuerpo y tu verdadera sangre, juntamente con el pan y con el vino, Señor. Por favor, Señor, haznos entender, Padre. Haznos entender, Señor, y haznos ver que debemos de ser luz en medio de las tinieblas, Señor. Que podamos llevar este mensaje no solamente de palabras, sino de acciones, Señor. No criticamos al que no pueda salir, Señor, al que no pueda hacer las cosas. Ahí donde están en sus casas, guárdalos, por favor, Señor. Bendice a mis hermanos, Padre. Bendice a los demás pastores y ministros, Señor. Dice a los amigos, Dios, en tus manos encomendamos, Padre. Gracias por darnos esta oportunidad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, el día viernes trataremos de conectarnos nuevamente. Estaremos haciendo, con la ayuda del Señor, un repaso del estudio bíblico que tenemos en la escuela dominical. Lo vamos a hacer para el día viernes y vamos a estar aquí meditando con la ayuda del Señor. Dios les bendiga, Dios me lo guarde. Les pido sus oraciones por mí, por mi familia también. No somos de hierro, no somos superhombres, pero queremos servirles. Yo no quiero, sinceramente, yo sé, yo no soy imprudente, yo quiero y sé que debo de respetar las leyes, pero yo les amo tanto, les pido sus oraciones y vamos a tomar todas las medidas. Y ya que gracias a Dios se dio la noticia que por lo menos si se llega a esto a poner más crítico, los ministros podemos salir a visitarnos. Nos vamos a poner de acuerdo y voy a visitarles en su casa, mis queridos, como ya antes hemos quedado. Les amo mucho, por favor, oren por mí, por mi familia, que yo estaré orando por ustedes. Dios me los bendiga, Dios me los guarde y sé que pronto estaremos nuevamente de manera normal en el lugar, en el edificio donde nos reuníamos a adorar. Pero la iglesia eres tú. Sigamos siendo luz en medio de las tinieblas. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, hermanos. Hasta la próxima.